Pedro, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte como siempre aquí en este espacio que nos cuenta. Buen día. Luis, buenos días, qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchan. Pues hablemos hoy de la industria de las salas cinematográficas en México y de cómo se encuentran precisamente en este momento. Y es que, Luis Auditorio, a 3 años de distancia, valga la expresión, todavía existen sectores que no han podido recuperar el terreno perdido desde el arribo del COVID a nuestro país. Es decir, hay sectores de la economía que siguen sin remontar la cuesta y esos sectores, Luis, representan inversión, empleos, impuestos y beneficio para actividades económicas que orbitan a su alrededor. Recordemos, la pandemia en México obligó a tomar medidas para tratar de contener el avance de los contagios. ¿Qué medidas fueron? Las restricciones a la movilidad, el distanciamiento social y, por supuesto, el confinamiento en los hogares, lo que afectó de inmediato a las salas cinematográficas cuya asistencia literalmente colapsó desde marzo del año 2020. Agregue usted ahora el arribo de las plataformas digitales, el ahora tan popular streaming, donde firmas como Netflix, Disney o HBO, por citar algunas de las más populares, Luis, con su enorme y variada oferta de contenido, permitieron a las familias en sus propios hogares comenzar a disfrutar de películas, de series y de programas de manera segura y sobre todo más económica. Y por cierto, este despegue de las plataformas de streaming provocó que la demanda de pantallas de televisión de gran tamaño, de más de 60 pulgadas, también se disparase. ¿Para qué? Pues porque las familias tenían la intención de acercarse en el propio hogar a la experiencia del cine, pero en casa. Pues bien, todo esto puso a las salas de cine entre la espada y la pared, y las cifras son muy precisas al respecto. En el primer trimestre de este 2023, asistieron al cine, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, 29.9 millones de mexicanos. Esta cifra, Luis Auditorio, está lejos, muy lejos de los casi 72 millones de asistentes que se reportaron en el primer trimestre del año del 2019, es decir, antes del arribo del COVID a nuestro país. La diferencia entre ambos números es de casi 42 millones de espectadores, es decir, a las salas cinematográficas asistieron un número de espectadores que es 58% inferior al que se reportó en el primer trimestre del año 2019. Y parece difícil, muy difícil que esta brecha se cierre en poco tiempo, de modo que las salas cinematográficas tienen un desafío enorme para adaptarse a un mercado en el que cambiaron definitivamente las preferencias del consumidor y donde además parece difícil que la carrera contra el streaming se pueda igualar o al menos se pueda ganar en unos cuantos meses, Luis. Así que la industria del cine y las salas cinematográficas enfrentan una crisis que les ha durado 3 años. Ya. Y yo me pregunto cuántas empresas podrían aguantar tanto en un mercado tan competido y con tan pocas posibilidades de movimiento como el que hoy prevalece para ellas. Gracias, Pedro. Te mando un abrazo. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígueme en Twitter en @Petrillo Villagrán y que tengan un espléndido día.